Tardes, muy buenas noches, Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Bueno, amén. He titulado la enseñanza el día de hoy, no sé, hasta ahora no sé qué decir, si buenas tardes o buenas noches. Bueno, no sé. Buenas tardes, buenas noches. Dios le bendiga. He titulado hoy la enseñanza Vivir para Dios. ¿Y por qué he pensado en ese título? Porque creo que una de las enseñanzas básicas de la fe cristiana es precisamente eso, que tenemos que aprender a vivir ¿para quién? Para Dios. Ahora, quiero que prestes atención un poco a lo que quiero que me sirva como introducción, pero que además sería la primera parte de la enseñanza. Y pensemos en el momento ideal. ¿Cuál sería el momento ideal para conocer a Cristo? Si nosotros pensamos un poco en esa pregunta y en la respuesta que implicaría esa pregunta, evidentemente tendríamos una respuesta para eso. Tendríamos nosotros un momento ideal. Imagínense, hay diferentes contextos en los cuales las personas llegan a la iglesia. Unos llegan de una tradición católica. Gente que en su familia todos eran católicos y iban a misa, o bueno, no fuera que fueran a misa como tal, pero hicieron la primera comunión y todas esas cosas las hicieron ellos y vienen como de esa tradición y así llegan a la iglesia cristiana. Hay otros que llegan a la iglesia cristiana de un contexto de escepticismo, donde no se cree en Dios como tal, no son ateos, pero básicamente si existiera no lo puedo conocer, por lo tanto... Puede que sí, puede que no. Hay gente que viene de un contexto así, pero hay otros que vienen de un contexto cristiano. Sus familias eran cristianas y ellos crecieron en un hogar cristiano y pues ahí poco a poco fueron llegando a la iglesia. No sé cuál será su contexto, usted de dónde viene. De alguna de esas tendrá usted que identificarse. Pero también podemos pensar en el momento ideal, por ejemplo, en la edad. Algunos llegan a los pies de Cristo o a conocer el Evangelio muy jóvenes. Niños incluso, Dios toca su corazón y de niños ya ellos deciden obedecer y hacer las cosas para Dios. Otros lo hacen en su juventud, en los 20, 30 y ya tienen un recorrido, una experiencia, pero todavía no están tan marcados. Otros lo hacen ya siendo adultos, 30, 40 y otros lo hacen ya de 50, 60, 70 años, ya abuelos. Y entre más años, como que más cicatrices, como que más heridas, como que viene el momento ideal sería, hubiera sido mejor haber conocido de niño, haber conocido de joven a Jesús, haber escuchado esto mucho antes. Ahí viene esa idea. Ahora pensémoslo en las situaciones que las personas normalmente atraviesan. Algunos vienen de contextos realmente duros, contextos donde había maltrato en su hogar, papá no lo conocían, mamá pues le tocaba trabajar, los que conocieron al papá probablemente era maltrato, abuso, menosprecio, vienen de ese contexto y conocen a Cristo, y entonces esos que llegan de esos contextos envidian a los que vienen de contextos cristianos porque miran ahí los papás, mire toda la vida ellos con los papás y ay, hubiera sido, como que hay un ideal. Hay otros que vienen, por ejemplo, de un contexto de escasez, de demasiada necesidad, de demasiada pobreza, y así conocen el Evangelio. Otros llegan al Evangelio en un contexto de abundancia, como que no les faltara nada, como que no hubieran sufrido nada en este mundo, pero usted y yo sabemos que la realidad es que los bienes materiales o el dinero no suple todo lo que necesitamos, así que aunque ellos hayan tenido cierta comodidad, hay vacíos. Pero para muchos era mejor haber conocido a Jesús así, con esa comodidad y no con esa pobreza o esa escasez que tenemos. Por ejemplo, los que vienen de Venezuela, los que llegan a Colombia, que vienen de Venezuela, en algunas circunstancias logran ubicarse y bueno, van bien. O a otras circunstancias les ha tocado durísimo, muy difícil. Y bueno, conocen a Jesús en esas situaciones y oye, hubiera sido más chévere en mi país, por allá en Caracas, allá en la tierra, en mi tierra, al lado de mi familia, en mi clima. Aquí alguna vez ayudamos a alguien que venía de Venezuela, él, su esposa, y en esa época tenían una niña, ahorita tienen 2 niñas. Y era una niña y decía que lo más terrible era el frío que pasaba acá.
para él el contexto hubiera sido, uy, mejor estar en mi tierra con ese calorcito que aquí en este frío. Lo que quiero decir básicamente es que llegamos a la iglesia o a conocer a Jesús de diferentes contextos y siempre hay como un dolor en el corazón, como ay, si hubiera sido diferente, como que ahora quisiéramos cambiar el pasado y devolvernos unos años atrás y decir cuando uno tenía 13, 14, 15 años, venga, póngale cuidado, haga usted esto, no se meta en esos líos porque, pero no se puede. Y la pregunta es, ¿cómo en mi contexto, en la situación que yo hoy estoy experimentando, sea cual sea que seas un niño o un joven o un adulto o un abuelo, sea que tengas escasez, que tengas abundancia, sea que seas un extranjero o un nacional, no interesa cuál contexto tengas tú, ¿cómo yo puedo vivir para Dios? Bueno, eso es lo que quiero llegar hoy, esa es básicamente el punto que quiero hoy enfocar y la conclusión a la que quiero arribar básicamente es que tú debes vivir para Dios, no importa cómo hayas llegado acá, no interesa. Quisiéramos cambiar las circunstancias, pero ya no se nos es dado hacerlo. Solo en las películas sucede eso. Aquí ya no. Hay un dicho por ahí que dice, ya uno que va a llorar sobre la leche derramada, ya siga para adelante, no hay más que hacer. Y es acá entonces donde nos corresponde a nosotros aprender y podamos responder más bien es cómo yo puedo vivir para Dios en el contexto en que hoy estoy viviendo. Otra forma de decirlo sería así: ¿cómo yo puedo aplicar el evangelio, agradar a Dios en la situación en la que estoy? Esa es la pregunta que quiero que hoy respondamos. Y bueno, voy a hacer un paréntesis. ¿Escuchan el pito? Hay que aprender a agradar a Dios en medio de un pito. Sí, pero no le pongan cuidado a eso, yo no sé qué estará pasando. No sé. Yo voy a ser sincero, los que están en la transmisión dirán qué pasó allá. Lo que pasa es que, para allá, pero los que están en la transmisión, los que están aquí, escuchan algo y empiezan. Y yo los estoy viendo, y entonces, ¿qué hago? Me toca decirles, bueno. Abra por favor su Biblia en 1 Corintios capítulo 7 y vamos a estar leyendo el versículo 17, 18 y 19. Ahora, antes de leerlos, Pablo está en este punto respondiendo, lo vamos viendo, preguntas que le han hecho la gente de esa ciudad. Corinto es una ciudad y en esa ciudad hay una iglesia y la gente de esa iglesia le hace preguntas a su maestro, a su pastor, como las preguntas que tú puedas tener. Y entre las preguntas que Pablo está respondiendo en este capítulo 7, la primera es, oiga, ¿cómo es ese asunto de la intimidad en la pareja? ¿Cómo debe funcionar para los cristianos? Y dos, los siguientes, ¿nos casamos o no nos casamos? Y si yo llego al evangelio y soy casado y el otro no se quiere volver cristiano, entonces me separo, ¿qué hago? Como que eso es lo que Pablo está tratando de responder. Y de repente aquí llega Pablo, como buen maestro, a aplicar esa enseñanza no solamente al matrimonio y a la intimidad de la pareja, sino que lo va a aplicar a todas las áreas de la vida y va a usar dos ejemplos. Entonces vamos a mirar primero el principio que Pablo quiere enseñar acá y luego vamos a ir mirando como los ejemplos y vamos a hacer aplicaciones para nuestra vida. Y dice así el versículo 17. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión, nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Bueno, Pablo está interesado en que no solamente las personas tengan respuestas para el matrimonio, para la vida íntima de la pareja, sino que él quiere que todos aprendan cómo aplicar las verdades del evangelio a su vida particular. Y Pablo comienza diciendo algo aquí importante, fuera de esto o aparte de esto, el matrimonio y todo eso. Dice, el Señor ha asignado a cada uno. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con eso de que Dios ha asignado? Pues bueno, en su soberanía,
Dios ha dado a cada persona un contexto particular. Lo que Pablo está diciendo es que algunos son circuncidados y otros no son circuncidados. Ahora, técnicamente, tú tienes que entender un poco lo que está pasando acá. En la iglesia en Corinto hay judíos y todos los judíos son circuncidados. Hay prosélitos que son gentiles que se vuelven a la religión judía, al judaísmo, y se tenían que circuncidar. Y ahora aparecen los cristianos, que son gentiles, que van a ingresar a una religión de origen judío, pero que no tienen que circuncidarse. Para algunos, el asunto era, ¿te quieres ver cristiano? Muy bien, tienes que circuncidarte. Entonces, la circuncisión, bueno, es una operación ahí que le hacen a los hombres particularmente. Y cuando ya usted está adulto, dicen que es muy doloroso, que eso es una cosa terrible. Es mejor practicarla cuando niño que cuando usted es adulto, pero imagínense, le ponían esa traba. ¿Quiere ser cristiano? Circuncisión. Ahora, hoy día, probablemente con la anestesia y con todo eso es muy fácil, pero hace 2000 años, eso era, yo no sé si era carne viva, como yo no sé, pero eso ahí sí era que era un precio ser cristiano. Y ese era el punto. Para algunos entonces se circuncidan. Y Pablo, que era la parte del otro grupo, decía, no tienen que circuncidarse, ni tienen que pensar en guardar la ley, porque para ser cristianos eso nada tiene que ver. Ahora, Pablo está diciendo en estos versículos que acabo de decir, dice, así como cada uno Dios le ha asignado el contexto, ser circuncidado o no circuncidado, así como Dios lo llamó, así permanezca. Y entonces, Pablo le está diciendo a esa iglesia, a esa gente en Corinto, tú llegaste circuncidado, quédate así. Llegaste incircunciso, quédate así. Punto. Dios te dio ese contexto particular. Ahora apliquemos eso un momento a nosotros. Aquí no nos vamos a poner levante la mano los que son circuncidados y los que son incircuncidados. No, aquí no nos vamos a poner eso. Y entonces para nosotros tiene que ir un poquito más allá de las nacionalidades, porque finalmente la circuncisión era un asunto de nacionalidad. Los judíos todos se circuncidaban al 8º día. Y los gentiles, o sea, nosotros, ¿qué? Circuncisión ni que nada de eso, olvídese, no existía para nosotros, ni existe todavía. Se practica para los que no son judíos, pero como una cirugía en caso de enfermedad. De resto, nada de eso. Y entonces, no nos sirve mucho esa aplicación directa. ¿Cómo aplicamos eso? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, tú tienes un contexto particular. Recuerda que hablé hace un rato de cómo tú llegas al evangelio. Algunos llegan jóvenes, algunos ya llegan mayores, algunos llegan con muchas cicatrices, otros llegan como con su vida como si no les hubiera pasado absolutamente nada. El contexto que atravesamos es diferente. Unos llegan, como le decía, con abundancia, o otros llegan, bueno, no soy rico, no soy adinerado, pero estoy cómodo, estoy bien, gracias a Dios. Otros llegan con una necesidad, con una escasez, con una carencia económica terrible. Pero déjame decirte algo. Para Pablo, lo que le está enseñando la iglesia en este punto es que esas cosas que para nosotros pueden ser condicionantes y fundamentales no son trascendentales. Mira, vuelvo a leer el versículo acá, que es importante para que lo tengas tú en mente. Dice el versículo 19, la circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos. Mira, nosotros nos fijamos mucho en la condición. Es más, hay gente que llega a la iglesia para cambiar su condición. Como objetivo primario no tiene arreglar su vida espiritual ni arreglar las cosas con Dios, sino principal y únicamente, casi que exclusivamente, Dios es el que cambia su situación económica, por ejemplo. Y entonces vienen esa que Dios les haga el milagro de abrirle las puertas de los cielos, y les gusta Malaquías porque dicen abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y pues eso suena a mucha plata, y entonces aleluya, yo ahora sí amo a Dios, porque su objetivo final, lo fundamental, ¿cuál es? Cambiar su condición. Pero Pablo está diciendo, no se preocupe por eso. ¿Es incircunciso? Quédese así. ¿Es circunciso? Quédese así. Para nosotros significaría lo siguiente: uno, ¿llegaste joven? No se preocupe. ¿Llegaste viejo? Tranquilo. ¿Llegó con muchas cicatrices? No se preocupe. ¿Llegó como si no le hubiera pasado nada en la vida? Tranquilo. ¿Llegó con escasez económica? Tranquilo.
Llegó con abundancia, no se preocupe. Y luego dice Pablo ahí al final del versículo, porque lo más importante finalmente dice ahí es guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo tú y yo entendemos eso de guardar los mandamientos de Dios? Bueno, eso es vivir para Dios. De ahí viene el título de la enseñanza. Si tú quieres aprender a guardar los mandamientos de Dios, tienes que aprender a vivir ¿para quién? Para Dios. Así que las dos son como dos frases que pueden ser sinónimas de lo que estamos diciendo. Y básicamente es que tú en tu contexto aprendas a aplicar el evangelio. ¿Qué significa eso y cómo lo puedo yo llevar a la práctica? Miremos por favor el versículo 20. Dice, cada uno permanezca en la condición que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados fuisteis por precio. No os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Tremendo lo que Pablo está diciendo acá, porque pareciera que Pablo dice y utiliza un ejemplo duro, los esclavos. Ahora, ¿por qué se hacían las personas esclavas en la antigüedad? Bueno, básicamente eran 2 o 3 razones por las que las personas eran esclavas. Uno, porque perdías la guerra y los ganadores te cogían como perdedor, eres mi esclavo y ya, no había opción. Esa era la mayor, o el porcentaje mayor de personas que se volvían esclavas era por esa causa. Perdían la guerra y como el imperio romano era tremendamente dominante en esa época, pues tenía esclavos de todo lugar. Dicen los historiadores que toda la infraestructura que desarrolló el imperio romano, las carreteras, las vías, la comunicación y todo eso, se debió a la mano de obra de esclavos. La segunda razón, y también aparece en la Biblia, es porque las personas no podían pagar deudas. Y entonces si no podías pagar la deuda, pues ahora eres mi esclavo hasta que me pagues la deuda. Y la tercera razón era porque un papá o alguien así le dio por vender a su hijo y lo convirtió en esclavo. Y Pablo le está hablando a esas personas, porque esas personas, ¿dónde cree usted que estaban metidos? Pues en la iglesia. En la iglesia habían entonces un grupo de gente circuncidada y un grupo de gente incircuncisa. Gente que era judía o se habían convertido al judaísmo y gente que no tenía nada que ver. Ese es el primer grupo. Y Pablo dice, eso nada tiene que ver, eso no importa. Lo importante es vivir ¿para quién? Para Dios. Pero el segundo grupo que aparece ahí son los esclavos. Aparecen ahí en la iglesia. Gente que realmente, ahora, la está pasando no tan chévere. Imagínense, para nuestras mentes hoy día, la esclavitud es una cosa que no es de ninguna manera agradable ni deseable. Nuestras mentes están acostumbradas a pensar en la esclavitud en Estados Unidos de Norteamérica. Y usted ha visto películas por ahí, recuerdo que hay una fotografía de un esclavo, 1800 no sé qué, y usted le ve la espalda, eso es un mapa lleno de cicatrices de todos los azotes que le daban. Así que para nuestras mentes la esclavitud no es algo que sea muy chévere. Y Pablo les dice, ¿fue alguno llamado siendo esclavo? Quédese así. Imagínense. Ahora tú vas a entender un poco el peso de lo que Pablo está diciendo, porque si pasamos de largo los detalles como que no nos confronta, pero Pablo dice, cada uno permanezca en la condición que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Quédese así. Y luego le dice, aunque si puedes ser libre, pues búscalo, pero básicamente le está diciendo, quédese así. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? Bueno, ¿cómo puede el evangelio dar consuelo a un esclavo? Piénsalo en tu vida. ¿Cómo puede el evangelio darme consuelo a mí que estoy pasándola mal a nivel económico? ¿Cómo puede el evangelio darme paz o consuelo cuando yo emocionalmente estoy roto? Cuando nada alrededor mío me da satisfacción. ¿Cómo puede el evangelio suplir a mí mis necesidades? ¿Cómo puede el evangelio ministrar a mi corazón? Y cuando utilizo esa palabra ministrar, quiere decir que venir a sanar tu corazón. ¿Cómo? Bueno, Pablo va a darnos aquí el secreto. Y entonces dice Pablo, viva sin preocupaciones. Dice así el versículo 21, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes.
Lo primero es eso, no te preocupes. Ahora, la tentación o la tensión que nosotros, los seres humanos, tenemos y con la cual vivimos y debemos luchar para desarraigarnos de eso, es precisamente que somos seres físicos, que vivimos en un mundo físico, por lo tanto nuestra tendencia es a mirar solamente el mundo físico y material como si no hubiera nada más allá, como si no fuéramos a trascender, es decir, como si nuestra vida se limitara a los años que tengo yo en este mundo. Tenemos la tendencia a vivir de esa manera. ¿Qué pensaría un esclavo cuando me libero? Mira, llegó el amo ese que me va a dar de latigazos, que me va a azotar. ¿Cómo hago yo para liberarme? Su mente estaba ocupada y enfocada básicamente en liberarse. Y Pablo le está diciendo, no te preocupes. Deja que eso pase a un segundo plano. Y lo primero que tendríamos tú y yo que hacer, una vez que llega el Evangelio, es precisamente entender, y aquí viene el primer consuelo, entender que nosotros, o el Evangelio más bien, nos ofrece a nosotros un camino de trascendencia, es decir, un camino para liberarnos de este mundo material única y exclusivamente que es lo que vemos nosotros. En el Evangelio tú logras entender como primer medida y como primera instancia que lo que ahora vives, que lo que ahora atraviesas, que la escasez que ahora tienes o que la abundancia que ahora tienes, lo que sea, es pasajero. Que eso no es por siempre, como dicen los novios por ahí, forever and ever. No, eso no es de esa manera, eso no es, no. Acá dice un dicho por ahí, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y eso es verdad. Usted no va a estar 1000 años sufriendo. No, ¿quién dijo eso? Nada. Matusalén vivió 960 y pico de años y se murió, ni siquiera a los 1000 años llegó, imagínese. Y nosotros ya no hay quien viva 900 años, aquí 100 años, eso ya es un milagro que llegue alguien a los 100 años, 80, 85, 80 y pico, etcétera. Y si a usted le toca vivir toda la vida, solamente contemple 80 años, comparados con la eternidad, no. Y Pablo está enfocando en eso, les está diciendo, hombre, dejen de mirar este mundo como si fuera lo único de tu vida, como si fuera el único destino, deja de ser tan al día, tan materialista, tan al presente, no, piensa un poco más allá. Ese es el primer consuelo que ofrece Pablo y es el primer consuelo que tú debieras tener. El Evangelio a nosotros nos muestra un camino para ir más allá de este mundo. No es que nosotros nos enajenemos de este mundo, es decir, como que vivamos en una realidad diferente y el mundo aquí vuelto nada y uno no, pero sabemos que aunque este mundo esté difícil, aunque mi vida sea complicada, un día eso será diferente, no será así por siempre. Y Pablo le está diciendo eso a esclavos. No te preocupes, tranquilo. Lo importante es que vivas para Dios, pero él lo agrega. Ahora, el Evangelio es equilibrado y esto es importante porque uno podría pensar que el Evangelio es solamente un consuelo para pobres, como decían algunos filósofos de la antigüedad. Para algunos el Evangelio era un invento de los débiles de este mundo para dominar a los fuertes. Entonces decían, en el Evangelio como se valora al débil, como se pondera y se exalta al que está sufriendo. Dice que los ricos no entrarán al reino de los cielos. Un filósofo dijo, eso se lo inventaron fue los pobres para coger a los ricos, y dicen así. Otro filósofo dijo por allá todo lo contrario. El Evangelio o la religión se la inventaron los poderosos para tener a los pobres subyugados y decirles, no quiera salir adelante, no se preocupe, siga así y que sigan manteniéndose pobres y ellos no cambien. Y acusaron precisamente el Evangelio, que es eso. Pero mira, el equilibrio precisamente, y una respuesta que podemos dar a eso es como Pablo dice ahí, dice, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo, búscalo. Primero, yo no me tengo que enfocar única y exclusivamente en las cosas de este mundo, en mi contexto. ¿Recuerdan el contexto? Llegué muy viejo y si hubiera llegado de joven, ¿cómo hubiera sido mi vida distinta? ¿Cómo le hubiera servido yo a Dios? Pues ya llegó viejo, pues hágale con los años que le quedan y sirva así a Dios. Si yo hubiera llegado cuando
no sufría de esta enfermedad, pues no importa, ya que, dale, sigue adelante, no te preocupes. Pero dice Pablo acá, a continuación hablando de los esclavos, pero si puedes ser libre, inténtalo, obtén tu libertad, prefiérelo. Y más adelante él va a agregar, no te hagas esclavo de nadie. Sí, porque nosotros somos en realidad, fuimos comprados por la sangre de Cristo y dice, no te hagas esclavo. Así que hay un equilibrio en esto. Si soy esclavo, no me preocupo, pero yo busco mi libertad. Y ya, me enfoco no en las cosas materiales, pero eso no quiere decir que me desprenda realmente de las cosas que yo tuviera que hacer en mi vida. Apliquemos eso a nosotros. Tú tienes un contexto. Y Pablo dice, ¿fuiste llamado así? Bueno, tranquilo, no se preocupe. Y pareciera que uno, ay, bueno, pues me tocó sufrir, ay, no. Dirá alguno por ahí, pensará, valiente consuelo, pastor. O sea, me toca sufrir toda la vida, ¿no? Bueno, pero aquí viene la otra parte. No te preocupes en primera instancia, déjalo eso como en segundo o tercer lugar, pero si puedes cambiar eso, hazlo. Recuerdo que hace muchos años estuvo aquí una predicadora, ella se llama Igna de Suárez, y ella dijo una cosa que se me quedó grabada en la mente, y yo creo que eso fue hace más de 20 años, imagínense. Ella dijo que nosotros en este mundo debíamos estar con los ojos en el cielo, pero las manos en la tierra. ¿Qué significaba eso? Ella enseñaba y decía que cuando tú estás acá en este mundo, tienes que mirar el cielo. Gálatas dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero mientras estás acá, mete las manos en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí tienes que trabajar. Entonces, por ejemplo, el que está sufriendo escasez. Señor, yo llegué siendo pobre y con esto, etcétera. Pues lo primero es no te preocupes. Vive para Dios. Agrada a Dios en esa circunstancia. Lo segundo, pues trabaja, empieza a ahorrar, empieza a buscar cómo salir adelante. Y si puedes salir de esa situación de escasez, pues búsquelo. Y el Evangelio no te pone, bueno, vamos a ser pobres toda la vida, o bueno, vas a sufrir toda la vida. Llegaste en un contexto en donde tu matrimonio, por ejemplo, es un matrimonio donde hay abuso, un esposo maltratador, abusador, póngale el nombre que quiera. Bueno, así llegaste, no te preocupes, vive para Dios. Pero si puedes, cámbialo. Empieza a orar por ese hombre, empieza a establecer normas y cosas en la casa que te ayuden a cambiar ese contexto. ¿Lo comprendes? El Evangelio no es una cosa como nos acusaban de, ay, bueno, iremos al cielo y mientras aquí estemos pobres no pasa nada, pero yo voy al cielo. No. El Evangelio es, no te preocupes. Sí, vamos a ir al cielo. Ajá. Pero mientras estás acá, trabaja. Y si puedes progresar, mejor. Y si puedes cambiar tu situación, hazlo. Y eso es lo que Pablo está colocando acá, un equilibrio, creo que es saludable porque a veces puede uno enfatizar la parte del cielo solamente. Vamos para el cielo, no sé qué, pero Pablo no. Y la Biblia precisamente es en ese sentido muy, muy equilibrada. Así que tú tienes que pensar precisamente eso. No me preocupo por lo que vivo, busco salir de esa circunstancia y lo tercero es, lo evito. Ahí dice el versículo 23. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces Pablo le dice a los esclavos, tranquilo, busque liberarse y no se vuelva a ser esclavo. Fíjese cómo funciona esto. Y tú tienes que hacer eso en tu vida. No importa el contexto que sea. Llegaste con cicatrices, fuiste una persona muy maltratada en tu pasado. Bueno, ya llegaste así, tranquilo, no te preocupes. Ahora cambia esa circunstancia y evítala en el futuro. ¿Y sabe por qué es bueno que diga eso la Biblia? Porque nosotros somos muy dados a repetir los mismos errores. Hay algo que se llama el síndrome de Estocolmo. ¿Sabe qué es ese síndrome? Por allá no sé si fue en Estocolmo, sí creo que fue en Estocolmo. Secuestraron a alguien y de repente después de un tiempo ese secuestrado resultó defendiendo al secuestrador y casi que justificando al criminal. Ese es el síndrome de Estocolmo y nosotros a veces somos así. O bueno, usted lo entiende más fácil así, somos masoquistas. Queremos con la misma piedra tropezarnos y luchamos y ahí con la misma y con la misma y con la misma. Y aquí dice Pablo, no se vuelvan a ser esclavos de los hombres. En tu caso será, no vuelvo a caer en esta situación. No puedo volver a repetir esa circunstancia.
Sea la situación que tú estés viviendo. Recuerda que aquí estamos pensando en el contexto particular que yo tengo. Oiga, no puedo repetir esto. En mi vida yo no puedo volver a caer en esta circunstancia. Ese es el camino que el Evangelio te propone acá. Y finalmente, Pablo va a dar algunas razones teológicas. De otra forma de decirlo es, ¿por qué esto funciona así? ¿Por qué si tú eres esclavo debes estar tranquilo? O si tú eres rico debes considerarte como un esclavo. ¿Y por qué no deberías hacerte esclavo de los hombres? Fíjese, vuelvo a leer el versículo para que preste atención un poco a cómo funciona la igualdad en el Evangelio. Dice el versículo 22, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ahora, en Santiago dice algo parecido. Santiago dice, el que llegó a los pies de Cristo siendo pobre, es rico en Cristo. Y el que llegó siendo rico a los pies de Cristo, es pobre en Cristo. Dicen la misma cosa, son palabras paralelas. La igualdad en el Evangelio funciona es en nuestra sumisión a Cristo y no en que quitarle la riqueza a los ricos y repartirla a todo por igual. No, la igualdad en Cristo funciona. Yo soy esclavo, en Cristo soy libre. Así tengo que considerarme porque eso es lo que Cristo ha hecho de nosotros, hombres y mujeres libres. Pero yo soy libre, en Cristo me considero un esclavo porque Él me compró con su sangre, a precio de sangre Él me compró, por lo tanto ahora vivo para obedecerle y agradarle a quién, a Él, soy su esclavo. Y entonces el que es esclavo no tiene que sentirse mal por ser esclavo porque finalmente es libre, y el que es libre no tiene que sentirse muy orgulloso porque es libre porque es un esclavo. Todos porque estamos ¿en quién? En Cristo. Y esa es la razón por la cual tú y yo, en medio de nuestra situación, no tenemos que envidiar o enardecernos o molestarnos por lo que otro tiene. Recuerda que le decía al comienzo de la enseñanza que nosotros llega un momento en que pensamos en el momento ideal si yo hubiera conocido a Cristo así. Algunos miran, como yo soy el hijo de un pastor, entonces miran, ay, pero tan chévere, ellos crecieron en la iglesia. Nunca vio al pastor pegarle a la pastora, ni la pastora pegarle al pastor, ni nunca vio al pastor llegar borracho. Sí, es una bendición, pero tú no tienes que envidiar eso, porque en Cristo tú y yo somos iguales. El que llegó de un hogar que no es cristiano, en Cristo es como si todo hubiera sido hecho nuevo. Bien dice la Biblia, 2 Corintios 5, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y los que nacimos en un hogar cristiano, no nos podemos llenar de mucho orgullo ni sacar mucho pecho, porque finalmente tenemos que reconocer que también tuvimos que ser rescatados del pecado, porque aunque nacimos en un hogar cristiano, éramos pecadores, igual que todos los demás. Fíjate cómo funciona la igualdad. No es que, y pienso mucho en nuestros hermanos venezolanos, porque claro, llegan acá y son venezolanos, son extranjeros, para algunos son los venecos. Y esa palabra no debe salir de nuestros labios. Yo considero que esa palabra es peyorativa. O sea, cuando yo escucho a alguien decir eso, digo, este está despreciando a las personas. Y entonces ellos pueden sentirse mal, claro. Y nosotros los colombianos nos sacamos de pecho porque esta es mi tierra y así, y no sé qué. En Cristo, ellos no son extranjeros y en Cristo nosotros somos extranjeros. Todos somos iguales. Y puedo yo seguir aplicando eso a todas las áreas. El que llegó totalmente traumatizado porque viene de un hogar en donde había maltrato y lucha, Cristo sana tu corazón. Y nosotros, los que veníamos o estamos en Cristo y que no tenemos ninguna herida ni nada de eso, no, por algo Cristo sanó nuestro corazón, porque aunque no se vieran las heridas, ahí estaban. Somos igualitos. Somos igualitos. Gálatas precisamente refuerza eso. Dice que en Cristo no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni griego, ni judío. No hay. Todos son iguales. Hermanos, la enseñanza y el punto final es, no importa el contexto en que yo viva, tengo que vivir para Dios.
En su soberanía Dios dio eso. Y alguien puede decir, pero si Dios es bueno, ¿por qué? Si Dios me ama, ¿por qué permitió esto? Bueno, déjame decirte lo siguiente, lo que nosotros vivimos es la consecuencia y el efecto de las acciones humanas. Eso es lo que merecíamos nosotros. Pero lo maravilloso del Evangelio es que en medio de esa tragedia y en medio de ese dolor, Dios puede restaurar y cambiar tu vida. Dios puede hacer, como dice la Biblia, de lo vil y lo menospreciado, un rey. Dios puede levantar del polvo al pobre y colocarlo en los tronos de reyes. Dice ahí los capítulos 1 y 2 de este mismo libro que estamos estudiando, que Dios quitó la sabiduría de los sabios y nos la dio a nosotros en el Evangelio. No importa la situación que vivas. Y déjame finalizar volviendo a este punto. Entre más preocupado estés por intentar cambiar tu situación, menos paz vas a experimentar, menos resultados vas a obtener, porque has convertido una situación pasajera como si fuera lo único que define tu vida. Cuando Dios dice, no, tu vida no puede estar definida por eso, tu vida está definida porque eres mi hijo, eres mi hija. Y cuando tú comprendas eso, dejas eso como una preocupación primaria y empiezas a agradar a Dios en todas las áreas y eventualmente vas a poder cambiar tu situación, porque el Evangelio viene para restaurar tu vida. El Evangelio viene para cambiar nuestra situación. En Cristo, como cantamos al final, todo lo puedo. Es en Cristo. Pero no te enfoques en eso. Déjalo. Déjalo ahí. Recuerda, los ojos en el cielo y las manos ¿dónde? Acá en la tierra. Y aplica eso, piensa así. No me voy a preocupar por esto. Y por eso tú entiendes Mateo 7, perdón. Ninguno se afane por qué ha de comer, ni qué ha de vestirse, ni por el pan, tranquilo. Y uno dice, pero ¿cómo no me preocupo por eso? Claro, no es que no trabajes, no es que no pienses, no hagas planes a futuro, no es que vivas así al día, no. El punto aquí es, ven, deja eso en segundo plano. Vive para Dios. Busca primeramente el reino de Dios y todas esas cosas se harán. Así es, como tú y yo tenemos que aprender a vivir. Vivir para Dios, ese es nuestro camino, amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias. Sí que necesitamos entender y escuchar que lo que sucede a nuestro alrededor, lo que sucede, el contexto en el que vivimos, el contexto que nos ha tocado, a veces nosotros le damos tanta importancia y Señor, perdónanos por eso, porque no nos puede definir. Finalmente nosotros no nacimos para vivir única y exclusivamente encadenados a este mundo, no. Tú nos hiciste para la eternidad, Señor. Que podamos entender eso. Que podamos estar tranquilos. No preocuparnos. Pero aún así procurar en tu voluntad, siguiendo tu palabra, cambiar esas situaciones y evitarlas en un futuro. Ayúdanos a hacer esto, Señor. Por favor, te lo suplico. Ayúdanos. Ayúdanos a ir adelante y que podamos sí vivir para ti, Señor. Ese es nuestro deseo y anhelo. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.